Bueno, el día de hoy vamos a hablar de métodos de control. Estos métodos de control son diversos y se aplican a todos los procesos o procedimientos que se pueden llevar a cabo en un centro de producción o en un centro de servucción. Recuerden que la servucción hace referencia a los procesos para la prestación de servicios. Bien, antes de entrar a hablar de esos métodos de control, debemos hacer un recorderis del tipo de información que nos vamos a encontrar en esos procesos. Entonces, si recuerdan cuando les explicaba el tema de la normatización de los parámetros y demás, decíamos que existen características, que esas características son medibles, comparables y que dentro de lo posible se espera que esas características sean numéricas porque de esa forma yo puedo llevar un control, un mejor control o por lo menos puedo llegar a comparar. Entonces, arrancamos definiendo lo que es una variable. Básicamente una variable es una característica que se puede llegar a observar o se puede encontrar en un fenómeno cualquiera que este sea de la naturaleza. En este caso, en los procesos de producción o de servucción. Las variables son de dos tipos, variables cualitativas y cuantitativas. Las variables, para que, no sé si a estas alturas alguno llega a tener confusión, para que las diferencien basta con analizar la raíz de las palabras. Quanti hace referencia a aplicar o contar y quali hace referencia a cualidades. Entonces las variables cuantitativas son básicamente las numéricas, mientras que las cualitativas hacen referencia a sustantivos o características nominales de un fenómeno. Con respecto a las variables cualitativas, lo máximo que yo puedo hacer es nominarlas, o sea, mencionarlas, identificarlas como tal. Y lo otro que puedo llegar a hacer es darles un orden. Ejemplos de variables cualitativas, el color. El color que vamos a asignarle a los productos que vamos a ofrecer. Los tonos de los cabellos, la forma, si es que se le puede dar algún tipo de descripción a la forma que pueda tener un producto. Entonces, yo le puedo llegar a dar un orden dependiendo de el tipo de variable que sea y de lo que yo vaya a hacer con estas características. Ejemplo de variable cualitativa ordinal, nivel de formación o nivel educativo. Entonces tenemos nivel técnico, nivel tecnológico, nivel universitario y nivel postgradual. Entonces son variables cualitativas y yo puedo llegar a dar un orden primero o la de menos rigurosidad o de menos complejidad es la educación técnica y la que necesita un mayor conocimiento o un mayor desarrollo son los estudios postgraduales. Entonces, ese sería un ejemplo de una variable cualitativa a la cual yo le estoy dando un orden o una secuencia. Tenemos las variables cuantitativas que, como lo decía hace un instante, son las variables que me permiten a mí contar. Y me permiten contar porque son numéricas. Ahí tenemos dos tipos de variables, las que son continuas y discretas. Las discretas, arrancamos por las más sencillas, las discretas hace referencia a variables de números enteros arrancando por el 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y demás, mientras que las variables continuas son números que podemos llegar a encontrar con decimales o intervalos. ¿Cómo así intervalos? Yo puedo llegar a medir el peso de una persona y si tuviera una báscula bastante exacta, me va a arrojar bastantes decimales. Ejemplo, alguien puede, no sé, un niño puede llegar a pesar 20 kilogramos, pero si la máquina es bien exacta, me puede arrojar que pesa 20 kilogramos con 0.0000 2 gramos. Estoy teniendo problemas con el mouse. Listo, otro ejemplo de variables continuas. La temperatura.
Si vamos a producir o a fabricar algún tipo de producto comestible o si necesitamos trabajar con metales, se fijarán unos parámetros, por decir algo, una temperatura exacta o un intervalo. La temperatura para poder doblar el metal, digamos algo, debe ser de 250 grados en promedio, entonces entre 245 y 255 grados. Llegar a determinar la temperatura exacta puede llegar a ser complejo, pero existen hoy en día herramientas que me permiten a mí obtener una cifra bastante cercana, entonces ahí yo podría llegar a tener números decimales. Por último, tenemos variables que son dependientes e independientes. Las variables dependientes indica que están en función de otras variables. Para el caso, matemáticamente hablando, las variables dependientes por lo general están asociadas o catalogadas con la variable y las variables independientes, cuando estamos analizando solamente dos variables o la correlación entre dos variables, la variable independiente va a ser la variable x y la variable y va a depender de los valores que tome x y por eso decimos que es una variable dependiente. Ya ahorita miramos unos ejemplos de estas variables o la relación existente entre variables dependientes. Algunos ejemplos. Bien, esta es una representación, un mapa conceptual de lo que les acabo de explicar. La división, los dos tipos de variables y a su vez una subdivisión de cada una de ellas. Bien, en el control de calidad recurrimos a dos herramientas matemáticas. Se suelen mezclar porque la estadística se vale la probabilidad, pero la probabilidad es un campo matemático independiente. Entonces, tenemos por un lado la estadística descriptiva, ustedes ven un curso de estadística descriptiva y después ven una estadística inferencial. La estadística descriptiva, como su nombre lo indica, se encarga únicamente de describir una serie de fenómenos. Al describir esos fenómenos puede llegar a diferenciar y puede llegar a clasificar o describir las variables que puede llegar a encontrar de un fenómeno observado. Y luego tenemos la estadística inferencial, que como su nombre lo indica, me permite inferir, pronosticar, predecir algo que pueda llegar a ocurrir. O, aquí ya valiéndonos de la probabilidad, a través del uso de los cálculos probabilísticos puedo llegar a inferir la probabilidad de ocurrencia de un evento. Entonces, esta estadística es bastante importante, incluso aquellos estudiantes que tengan interés en mercadeo, que es mi campo de conocimiento más amplio. La estadística es fundamental para poder realizar investigaciones de mercados y poder inferir y tomar decisiones con base a los fenómenos que se observan en el consumidor. Bien, con respecto a la estadística inferencial, tenemos dos tipos. Una estadística inferencial que es puntual, como así puntual, me permite analizar valores exactos o números concretos, pueden ser decimales o no, y tenemos la estimación por intervalo. ¿Qué significa la estimación por intervalo? Vamos a suponer que fijamos dos límites o dos parámetros o un rango en el cual debe estar fijado un parámetro. Ejemplo, vamos a empacar, vamos a vender lechona. ¿Sí? Como ustedes saben, el plato de lechona es bastante costoso. Supongamos que 10.000 pesos. Cuando uno lo va a comprar, le pueden vender, no sé, 250 gramos. Entonces, la promesa de valor es 250 gramos. Y para no ofrecerle menos al cliente, yo fijo un límite inferior que es, supongamos, 248 y un límite superior de 252. Entonces, estoy fijando un intervalo o un rango y todo lo que pueda llegar a pasar ahí, en ese rango, es lo que yo voy a medir o parametrizar. Y finalmente tenemos la probabilidad, que básicamente me arroja el nivel de ocurrencia
de un evento. Y ahorita hablamos un poco más de la probabilidad. Bien, la estadística descriptiva, ¿qué hace? Básicamente recolecta, clasifica, ordena, analiza, representa datos que son reflejo de unas características que estoy observando de un fenómeno. En este caso, traten de imaginar todo lo que puede llegar uno a observar en un proceso productivo o en un procedimiento y las diferentes características que uno puede llegar a analizar en esos procesos. La estadística descriptiva se vale de herramientas matemáticas para tomar ciertas mediciones. Estas mediciones son de centralidad, como la media, la moda, la mediana, de dispersión. La dispersión, como su nombre lo indica, me permite a mí determinar qué tan variados son los datos que estoy analizando, perdón, y lo hago a través de la varianza y la desviación típica o desviación estándar. Hay otro elemento cuando estoy analizando variables codependientes o variables, la relación existente que puede haber entre estas variables, y lo hago a través del coeficiente de Pearson. Entonces vamos con un ejemplo de la estadística descriptiva. Entonces vamos a suponer que nos reunimos en un grupo de personas, propietarios de perros, y decidimos tomarle la medida o la alzada, la altura de todos estos perros, y vamos a tomar la medida hasta la cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz es este nivel o el punto más alto del lomo que tiene un perro. Entonces tenemos estos 5 perros, tomamos las mediciones y hacemos unos cálculos. Entonces el primer cálculo que hacemos es la media. La media me permite determinar en promedio la estatura o la altura, perdón, de estos animales. Luego puedo analizar la variabilidad. ¿Qué tanto están variando las observaciones entre sí? Y eso lo hago a través del cálculo de la varianza. Esto, pues, ustedes recibieron un curso, una formación en estadística descriptiva. No les doy las fórmulas, digamos, por agilizar la explicación. Y finalmente tenemos el cálculo de la desviación estándar, que básicamente lo que me indica es qué tan distantes o qué tan variopintos o diferentes son los datos que yo estoy observando. A mayor número que encuentre yo acá, voy a encontrar que las observaciones que estoy analizando son demasiado diferentes o demasiado alejadas de la media. Entonces aquí podemos ver en esta tabla que la desviación estándar se toma con respecto a la media. Entonces me dice, la desviación estándar me dice qué tanto las observaciones están alejadas de esta observación central o de esta media. Entonces lo que esté por fuera de esta medición, yo diré que son observaciones atípicas o que me están jalonando la característica que yo estoy midiendo. Bien, con respecto a la estadística inferencial, esta es una estadística que me permite generalizar a partir de la observación de fenómenos particulares. Entonces yo tomo la medición de un grupo de datos y del análisis de todo este grupo de datos puedo llegar a concluir datos de una totalidad o de una población en general. Por eso se llama inferencial. Se vale o se nutre del muestreo. Este muestreo tiene que ser aleatorio. ¿Cómo así aleatorio? Que cada uno de los elementos que yo selecciono de la muestra debe tener la misma probabilidad de ser elegido que cualquiera de los otros datos o variables que yo puedo llegar a encontrar en la población en términos generales. La estadística inferencial, pues si estoy generalizando, me permite a mí sacar conclusiones o generalizaciones. La muestra, además de ser aleatoria o seleccionada de forma aleatoria, debe ser representativa tanto en cantidad como en calidad. Existe un cálculo que me permite a mí determinar cuál debe ser el tamaño de la muestra dependiendo del tamaño de la población. Entre más grande sea la población, más grande debe ser la muestra. Sin embargo, existen unas mediciones que me dicen, no importa si ustedes, supongamos, tenemos 1.000.000 de datos. Usted puede tomar una muestra, ejemplo, de 3.000, y el error
muestral que hay en esos 3.000 es exactamente el mismo que si yo hiciera o tomara una muestra de 500.000, que equivale a la mitad de la población. Entonces, matemáticamente hablando, la muestra nos permite ahorrar tiempos materiales para analizar un conjunto de variables de toda una población. Bien, aquí que vemos, básicamente lo que les estaba explicando, que de una población yo extraigo una muestra representativa de dicha población, a esa muestra yo le aplico un análisis. Ese análisis puede ser descriptivo, o de ese análisis yo extraigo información, la analizo y puedo inferir o generalizar las observaciones que yo pueda llegar a encontrar de la población en términos generales. Bien, con respecto a la probabilidad que se usa para la inferencia, la probabilidad o el cálculo probabilístico, cualquiera que yo haga, me va a arrojar decimales. Y decimales que van a estar en una escala de 0 a 1, siendo 1 la probabilidad total de que ocurra el evento y 0 la probabilidad de no ocurrencia de ese evento. Entonces voy a tener un número infinito de posibilidades entre 0 y 1. Entre más cercano a 0, muy poco probable; entre más cerca a 1, muy probable. Yo puedo multiplicar lo que me arroje el cálculo de la probabilidad por 100, y de esa forma yo obtengo un cálculo relativo que va a ser arrojado en porcentaje. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de utilizar o valerse de la probabilidad para poder predecir y llegar a generalizar en fenómenos de una población en términos generales. En este momento está lloviendo fuertemente, no sé si me están escuchando bien, ojalá que sí. Bien, con respecto a la distribución de probabilidades, yo les voy a compartir en el aula un documento. Se esperaría que a ustedes les hubieran dado en estadística inferencial, les hubieran enseñado a identificar los diferentes tipos de distribución. Entonces, digamos que si por X o Y razón ustedes no recibieron esa formación, en el aula yo les voy a compartir cómo identificar fenómenos que tienen un cierto tipo de distribución. ¿Cómo así cierto fenómeno de distribución? Hay fenómenos que ocurren de cierta forma. Ejemplo, si yo voy a lanzar una moneda al aire, que es como el ejemplo más típico en probabilidad, la probabilidad de que caiga cara o sello es de 50%, porque solamente hay el espacio muestral es de 2 datos, o cae cara o cae sello. Yo puedo analizar diferentes fenómenos de la naturaleza. Entonces, por decir algo, tengo una pareja de perros, un perro es blanco, un perro es negro. Entonces yo quisiera saber cuál es la probabilidad de que salgan perros negros, que salgan perros blancos o que salgan perros manchados. Entonces son muchos los parámetros que hay que tener en cuenta para poder predecir la probabilidad de que salga un perro de cierto color. Entonces, dependiendo del fenómeno, se dirá que el comportamiento tiene una distribución de X o Y forma. Entonces existen dos tipos de distribución de probabilidad: la probabilidad discreta y la probabilidad continua. Entonces les estaba indicando que les voy a compartir un documento en donde básicamente les describen a ustedes cómo se presenta el fenómeno para asociarlo a un tipo de distribución, y de esa forma uno puede llegar a inferir. El documento no les muestra a ustedes las fórmulas, cómo se calculan, porque básicamente a estas alturas ya tenemos herramientas tecnológicas. El mismo Excel nos permite, teniendo los datos, identificando los datos, sabiendo cómo se comportan, perdón, dichos datos, yo puedo llegar a calcular el tipo de distribución de probabilidad para medir la ocurrencia o la probabilidad de un tipo de evento. Entonces eso es lo que les voy a compartir a ustedes. Algunos ejemplos de distribución de probabilidad: tenemos la distribución binomial, la distribución de Poisson, hipergeométrica, y la distribución de probabilidad continua. Tenemos la distribución normal, exponencial, T-Student, F de Fisher, chi cuadrada, etcétera, etcétera. Esta presentación, si mal no estoy, ya está en el aula, en la unidad 3. Sí, en la unidad 3. Si no está, me escriben y yo les cuelgo la presentación. Entonces ahí van a poder ustedes ver estos videos
les recomiendo sí que miren este primer video. Por tema de tiempo, son 17 minutos que dura este video. Es bastante explicativo, nos explica un poco qué es esto de la distribución. Es importante que ustedes lo sepan o que aprendan, por lo menos aquellos que trabajan en producción, en mercadeo, o que estén interesados en todos estos temas, que se adentren o retomen todos estos conceptos y estas formaciones, porque es importante manejar los conceptos estadísticos. Incluso más adelante les voy a mencionar unos métodos de control que se valen de la estadística, entonces hay que conocer esos conceptos si queremos medir o tener un control de calidad que sea óptimo o eficiente. Bien, les voy a mostrar dos videos que explican lo que es la distribución normal. La distribución normal es la que más se encuentra en la naturaleza. Muchos fenómenos en la naturaleza tienen un comportamiento que se distribuye de forma normal. Entonces, como es tan frecuente en la naturaleza, es muy importante. Incluso muchos de los cálculos que se llevan a cabo, o muchas de las mediciones o de los tipos de control que se hacen en los procesos productivos, se valen de la distribución normal o de la ocurrencia de este tipo de fenómenos. Entonces, les voy a compartir dos videos. Por favor, mírenlos en el orden adecuado. Ya les voy a compartir los links. Sí, la diapositiva o la presentación ya está en el aula. Entonces ya les acabo de compartir los dos videos, entonces les voy a pedir un favor. Están mirando la pantalla, van a dar, los que no hayan abierto el chat, dan clic aquí en este botón, les abre un panel de control, van a darle aquí clic en el engranaje y van ustedes a bajar todo el volumen del altavoz. Entonces yo voy a transmitir aquí los dos videos. Entonces, tan pronto termine la transmisión de los dos videos, que ustedes también los van a mirar allá desde sus casas, porque si los pongo acá, el audio o este programa no captura el audio. Entonces, por favor, abran los exploradores, peguen los links que les acabo de enviar, bájenle el volumen para que no se filtre sonidos desde acá. Y miren estos dos videos. Los dos videos en total suman 7 y 6 minutos. Entonces, en 14 minutos nos volvemos a ver y continuamos con la explicación. ¿Listo? Entonces recuerden, bájenle el volumen aquí por esta herramienta en configuración, en el engranaje. Aquí le bajan el volumen por completo para que no haya problemas con los sonidos que se vayan a filtrar desde aquí. ¿Listo? A comprender qué es la distribución normal. Venga, vamos a comprender qué es la distribución normal. Y empezamos con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un número de personas que forman parte de un barrio, de un pueblo, de un país. Y queremos estudiar la altura de cómo se distribuye la altura de esa gente para distinguir cuál es la altura de las Profe, hola. ¿no? 1,71 metros. Profe, Sí, te escucho. profe, es que se me cerró la sección y cuando ingresé se borró el chat, entonces no tengo los links. Listo, ya te los comparto. Gracias, muy amable, profe.
la altura de este parámetro se ajusta a una curva normal. Esa es la teoría cualitativa. Es lo que se llama una curva de distribución normal. Que puede ser de características. Mucha gente que ha visto 35 películas, ¿no? Muy poquita gente me ha visto dos. Personas que han visto. ¿Qué es la desviación típica? La desviación típica es la de la media o sea, vale, por ejemplo, un ayuntamiento, muchas personas se queda como más al final. Más complejo es para los efectos que
No se desvía de los elementos. Todo el mundo está apretado por los demás. ¿De acuerdo? Así que ya, recapitulando, esta es la situación normal. Normal, que era una curva, tenía esta norma y que me resultaba muy útil porque muchísimas las encuestas que yo hago, si represento los datos, se ajustaban a esa curva. Entonces, la curva tenía en el centro un valor que es muy
Listo. Recuerden, listo, vamos a continuar. Nos quedamos aquí con la distribución normal. Bueno, esto lo iba a explicar yo, pero preferí que escucharan otra voz diferente a la mía, un gallego. Listo. ¿Por qué es importante o por qué tenía que explicarles yo o necesitaba que ustedes miraran o retomaran el conocimiento que vieron en estadística inferencial? Porque ya vamos a hablar del primer método de control. Y el primer método de control se llama 6 sigma o Six Sigma. El Six Sigma hace referencia a la utilización o la medición de nivel de ocurrencia de una característica en un proceso productivo. Entonces, como les decía, la mayoría de fenómenos en la naturaleza presenta una distribución normal que en promedio el 68% de los datos están rondando la media o el promedio, o gran parte de los fenómenos que se pueden ver o medir en la naturaleza presentan este tipo de distribución o este tipo de comportamiento. No sé si en algún momento lo mencioné cuando les explicaba la teoría de sistemas. El autor que hizo la síntesis de todas estas teorías y postulados de sistemas, él decía que absolutamente todos los fenómenos de la naturaleza se pueden llevar a una fórmula matemática, y si se llevan a una fórmula matemática se pueden llegar a predecir. Y pues en parte no estaba equivocado, porque él entendía que muchos fenómenos eran medibles a través de la estadística. Entonces, básicamente, recapitulando, la distribución normal lo que nos muestra es un agrupamiento con respecto a la media, y existen datos que tienen un nivel de apuntalamiento mayor. O sea, la campana de Gauss es más o menos así, ¿sí? En esa forma fálica, como ustedes lo pueden ver, o en algunos casos presenta un comportamiento algo así. ¿Qué es lo que quieren hacer en este momento ¿con qué? Con la curva de los casos de coronavirus. Quieren hacer que la curva se aplane. Esto significa que la curva se aplane, o sea, que los datos que se lleguen a encontrar sean pocos o muy dispersos, que a través del tiempo sean pocos los casos que se lleguen a encontrar con respecto a casos de contagios por coronavirus. Entonces lo mismo puede pasar en un proceso productivo. Recuerden que la base del control de calidad es que seamos consistentes, y ser consistentes es entregar una característica que siempre sea esa característica. Ejemplo, si vamos a empacar perfumes, y el perfume, no sé, eso tiene diferentes formas de medición, gramos, centímetros, mililitros. Si yo entrego menos concentración, significa que el producto que estoy entregando va a pesar menos, ¿sí? O sea, un perfume se mide por la densidad o la cantidad de insumos químicos que pueda llegar a tener. Entre más denso sea, va a ser un perfume que va a durar más. Entre más líquido sea, va a ser un perfume que dure menos. De forma análoga, estoy tratando de darles ejemplos. El yogur. Cuando uno va a comprar yogur, ustedes lo van a encontrar con dos tipos de medición. Una que es en centímetros cúbicos o mililitros, que ahí lo que se mide es volumen, y otra medición que es en gramos. ¿Ustedes cuál creen que sería la mejor? ¿Que me entreguen más en volumen o que me entreguen más en peso? Pues resulta y pasa que el yogur, básicamente, un yogur lo que se busca es
reducir la cantidad de líquido, de agua, de humedad y que hayan más sólidos lácteos en el yogur. Entonces los sólidos lácteos van a pesar más. Entonces cuando ustedes vayan a un supermercado ya saben que lo mejor es comprar un yogur que pese más a que me estén entregando mayor volumen, porque yo puedo comprar 100 milímetros de yogur, pero puede ser más líquido y yo lo que quiero es que sea más espeso, y para que sea más espeso yo tomo la medición en gramos. Entonces, ser consistente es que yo le entregue esa característica, por decir algo, la consistencia del producto, que se la voy a entregar en gramos al consumidor. Pero si yo en mi proceso productivo soy más bien poco consistente, si yo no estoy cumpliendo ese parámetro, ¿qué va a ocurrir? Que yo voy a tomar una medición, que yo voy a llevar a cabo un control de las salidas que tenga en mi proceso productivo y voy a tener unos datos, una cantidad de datos que se van a dispersar bastante. Vamos a borrar esto. Entonces, vamos a suponer que vamos a empacar, no sé, en mi proceso productivo estoy produciendo bastante cantidad de yogur y el llenado se hace a través de una máquina. Entonces, se esperaría que la máquina sea constante o consecuente y siempre me entregue la misma cantidad o que me llene el producto con la misma cantidad. Pero el proceso de calidad lo voy a fijar como aceptable si la máquina me envasa una cantidad. La promesa de valor, vamos a suponer 100 centímetros cúbicos. Sí, esa es mi promesa de valor o ese es el parámetro a ofrecer, porque eso es lo que dice la etiqueta. Y la máquina de envasado de llenado tiene un desfase y yo considero como aceptable que entregue desde 95 hasta 105. ¿Sí? Entonces tenemos ese intervalo. Entonces, para poder saber si es aceptable si la máquina me está envasando entre estas dos cantidades. ¿Sí? Yo puedo encontrar diferentes mediciones, diferentes envases con diferentes mediciones. Y voy a hacer un muestreo. Vamos a suponer que yo produzco 1000 unidades al día de ese producto. Y vamos a suponer que de esas 1000 yo voy a hacer un muestreo y que cada hora voy a sacar 5 productos, cada hora. Entonces, la jornada son 8 horas, entonces voy a tener en total 40 datos. Esos 40 datos yo los mido y voy a encontrar que de estos 40, que es mi muestra de estos 1000 que estoy produciendo yo al día, voy a encontrar muchos datos que están aquí por debajo, pero pueden estar muy cerca de este 95. Entonces puede que esté llenándome la máquina con 94 o puede que me esté llenando con 106. Entonces aquí el proceso o el control de calidad, si yo no soy estricto y si por decir algo considero como aceptable, no sé, de que de estos 40 solamente uno esté por fuera del rango, pues ahí ya estamos cometiendo un error porque la idea es apegarnos lo más que podamos a este intervalo. O sea, este intervalo es bastante amplio. Entonces, si ya está por fuera, al menos uno, pues ya estoy fallando. Entonces, recuerden lo que vimos en el video. Hay dos mediciones. Una es la desviación estándar o la desviación típica. Esta desviación típica, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué tan dispersos son los datos que yo estoy obteniendo? O sea, ¿qué tan alejados, en este caso, están con respecto a este valor que yo estoy exigiendo, que son 100 centímetros cúbicos, que es la media? Si hay muchas observaciones alejadas, ¿qué va a pasar? Que mi curva no va a ser así apuntalada, sino que va a ser más bien aplanada. Si es aplanada, de nada me sirve a mí fijar yo unos límites, porque van a haber muchos datos por acá y muchos datos por acá. La idea es que busquemos que la mayoría de datos estén agrupados
alrededor de la media, que la mayoría de mediciones que yo obtenga dentro de mi proceso productivo estén lo más cercanos a este valor central o a este valor de la media. ¿Qué significa? Que la desviación estándar, ya voy a mirar cuál es la pregunta que está surgiendo, que esta desviación estándar sea lo más pequeña posible. Entonces, ¿de dónde viene este 6 sigma? ¿De dónde proviene? Pues lo primero es que el sigma o esta desviación estándar debe ser lo más pequeña posible y que la cantidad de datos que estén dentro de estos parámetros sigma sea el mayor número posible. Me explico. Voy a borrar nuevamente. Dame un segundo. Listo. Entonces, la idea es que el límite o los límites que yo fije sean lo más cercanos posibles al parámetro que yo estoy fijando. Entonces, si yo digo que se deben basar 100 mililitros, que yo esté entregando, por decir algo, entre 99 y 101, por decir algo, 100 centímetros cúbicos. La idea es reducir al máximo, ¿qué? La dispersión. O sea, que la mayoría de los productos que yo estoy produciendo, que la característica que yo estoy midiendo esté lo más cerca posible de este parámetro central. Si yo logro hacer esto, yo necesito que el total o la gran cantidad de la producción, un número, un porcentaje bien elevado, esté contenido ahí. Entonces, ahí pasamos a esta diapositiva. Entonces, quiero que miren esta gráfica en donde se ve un nivel de apuntalamiento mayor. Decíamos que este sigma hace referencia a la dispersión. Si yo fijo un control de calidad, que es, o sea, que mi intervalo está en un sigma, ¿sí? O sea, que la media, acepto todo lo que esté en la media y una desviación estándar. Entonces, devolvamos aquí a los perros, a la medición de los perros. Aquí la desviación estándar es 147. Si yo digo que los perros, que un perro es normal, o que una estatura de un perro es normal, vamos a suponer que tenemos una perrera y vamos a sacar razas de perros Rottweiler. Y, no, cambiemos de animal, Pinscher. Las personas son obsesionadas que el perro sea lo más pequeño posible, lo más pequeño posible. Entonces yo fijo unos parámetros. Y el límite superior o el límite inferior van a estar dados por la producción que yo tenga de esos perros. La desviación estándar es qué tan alejados están con respecto a la media. Si mi proceso o mi control de calidad es que yo fijo únicamente mi control de calidad en un sigma, ¿qué significa eso? Acá, en un sigma, que van a generarse un 69% de defectos y que solamente estoy entregando un 30% de productos buenos. Aquí esta tabla, ¿qué me está indicando? Que de 1000 unidades producidas, 691, imagínense eso, dimensionen la cifra, 1.000.000 de unidades producidas. De ese 1.000.000 de unidades producidas, 691 salen defectuosas. Uno pensaría, no, pues eso es normal, ¿cierto? Pues este cálculo o esta medición de 6 sigma me dice a mí, usted está corriendo el riesgo de producir un 69% de unidades defectuosas o que no están cumpliendo, puede que no sean defectuosas, pero no están cumpliendo con el parámetro de calidad que usted está fijando. Ese parámetro de calidad uno puede llegar a jugar con él dependiendo del producto que yo esté elaborando, ¿sí? Habrá productos en los cuales yo tengo que ser más exigente
con respecto al cumplimiento de ese parámetro. Hay otros en donde se requiere sí o sí que se cumpla el parámetro o que el intervalo sea lo menos disperso posible. Entonces, mi proceso o mi control de calidad va a ir subiendo. Entonces, ya no voy a exigir que un proceso de un sigma, sino 2 sigma. Aquí, ¿qué ocurre? Ya la cantidad de efectos se van a reducir a un 30%. Significará, por tanto, que estoy produciendo un 69% de unidades buenas. Y así voy subiendo. Nivel 3 sigma, nivel 4 sigma, 5 sigma, 6 sigma. Aquí me están resaltando que a un nivel de 3 sigma es en donde están la mayoría de empresas. ¿Qué significa eso? Que de 1.000.000 de unidades producidas, en promedio hay 66 unidades o 67 unidades defectuosas. Que de todo el proceso productivo, haciendo una proyección, el 6.7% va a salir defectuoso y que estoy entregando un 93% de unidades buenas. Este método 6 sigma me pide a mí, si yo aplico el 6 sigma, que solamente de 1.000.000 de unidades producidas, solamente 3 salgan defectuosas o que solo 3 estén por fuera del parámetro. Significará, por tanto, que yo tengo una probabilidad o que la cantidad de unidades defectuosas va a ser esta cifra, ni siquiera 1%, y que estoy entregando un 99.9997% de unidades buenas. Entonces, ¿qué es lo que se necesita, por tanto? Primero, que yo fije un intervalo lo más estrecho posible y que... Profe, Sí, profe, qué pena. Buenas noches para todos. Profe, sí, es claro que dentro de la tabla de distribución de sigma, a medida que se va aumentando el nivel, al llegar al nivel 6, el rango de defectos va a disminuir y va a hacer que las cantidades malas disminuyan versus las buenas. Eso es claro frente a la tabla. Pero, por sí, ejemplo, si yo voy a producir lavadoras, yo sí. creo un límite inferior y un límite superior para la producción de esas lavadoras, en este caso defectuosas. ¿Cómo puedo yo relacionar la producción de esas lavadoras versus los límites inferiores superiores con respecto al sigma? Listo, O, ya, o lo, o lo que usted está haciendo de la leche. sí. Ya voy para allá. Ya explico esa parte o amplío un poco más el concepto. Yo voy a producir cualquier artículo, cualquiera que este sea. Yo tengo que medir diferentes parámetros o características de ese producto. Para el ejemplo que tú me das, lavadoras, hay que medir, no sé, la resistencia. Habrá que medir la capacidad de soportar peso. Y bueno, en fin, habrán diferentes parámetros a medir. ¿Cómo hacemos para medir esos diferentes parámetros? Como se hace en la mayoría de máquinas que se producen de esa forma. Sacamos una ya lista dentro del proceso productivo de las que ya salen para la venta. Tomo una muestra y comienzo a someter esa máquina a diferentes test de estrés. Vamos a someterla a diferentes pruebas. Entonces yo voy a colocarle a esta lavadora, voy a agregarle agua, voy a agregarle ropa y voy a hacer que ejecute la cantidad de ciclos de lavados que estoy prometiendo en este caso. Eso es un trabajo extenuante, pero hay que hacerlo entre comillas. Entonces, cada parámetro que yo voy a medir dependerá de las características que yo estoy entregando para ese artículo. Una lavadora que es un artículo tan complejo que tiene tantos sistemas internos, son muchas las cosas que yo tengo que medir, demasiadas. Entonces, yo vuelvo y repito, lo que yo O sea, mido, señor, profe, una pregunta. O sea que cada que yo realizo un producto, ya sea en este caso el ejemplo que se está haciendo de la leche, ya sea en mililitros o en gramos, debo asignarle un sigma tanto para el mililitros como para los gramos. tú fijas un límite, tú fijas unas condiciones que tú consideras son aceptables para sacar el producto a la venta, ¿sí? Recuerden que si estoy por encima del límite, en este caso
volviendo al ejemplo del yogur. Si yo estoy entregando de más, ¿qué va a ocurrir? Estoy perdiendo. Yo estoy perdiendo. Si estoy entregando menos, ¿qué va a ocurrir? En algún momento algún cliente se va a quejar. Otro ejemplo, las papitas que vienen empacadas en esa bolsa de aire. Si yo digo que vienen ahí 50 gramos de papas o 45 gramos de papas, ¿qué pasa cuando haya algunos clientes que digan, oiga, mire, me puse en la tarea de pesar cuánto viene efectivamente y en un paquete de 12 unidades, por decir algo, 5 están por debajo de la promesa de valor, que son 45 gramos. ¿Qué hago yo como cliente? Voy a la Superintendencia de Industria y Comercio y le impongo una demanda y la superintendencia dirá o determinará qué sanciones son las que me acarrean por incumplir esa promesa de valor, porque es que yo estoy prometiendo algo y no estoy cumpliendo con ese parámetro. Entonces, el intervalo yo lo voy a fijar en función de qué, de mi proceso productivo, ¿sí? Incluso hay empresas que cuando entregan el producto, si estamos hablando de cantidad que le entregan al consumidor, dice 500 gramos aproximadamente. Incluso algunos llegan y dicen 3% alrededor. O sea, por decir algo, si me entregan 500 gramos, puede existir un desfase, tanto por arriba como por abajo, que va a ser cercano al 3%. Entonces ya se curan en salud al estarle advirtiendo al cliente o indicando ahí en la etiqueta, oiga, yo no le estoy entregando a usted la totalidad de lo que yo le estoy prometiendo, pero sí le estoy entregando, entre comillas, lo que le estoy prometiendo. Igual como estamos es buscando la mayor eficiencia, la mayor calidad, vuelvo y repito, se fijan unos límites para una característica. Esos límites, entre más amplios estén, entre más amplios sean, ¿qué va a ocurrir? Muchas observaciones van a quedar capturadas ahí, ¿sí? Muchas observaciones van a quedar capturadas ahí. El grado de dispersión de las observaciones va a depender de este sigma, ¿sí? Si yo fijo un límite o unos límites bastante amplios, lo más seguro es que yo esté cumpliendo mis 6 sigma, porque están estos límites. Pero la idea es que yo fije unos límites o unos intervalos bastante pequeños, de tal forma que yo me obligue en mi proceso productivo a que lo que yo estoy entregando, que la característica se cumpla lo más que se pueda y buscar que la producción, que el 99, o en este caso el parámetro que es más estandarizado en la industria o en las diferentes empresas, que yo esté cumpliendo o que esté entregando un 93.3% de productos buenos. Entonces, cuando yo me comprometo a que el 93.3% son productos buenos, significará entonces que el 93% de esos productos están aquí, están en el intervalo que yo he fijado. Entonces, este intervalo, si yo lo fijo amplio, pues muy seguramente estoy cumpliendo y estoy llegando a un nivel 6 sigma, pero a la hora de la verdad, el cliente se va a quejar o yo estaré perdiendo. Entonces, yo tengo que fijar unos parámetros lo más estrechos posibles, unos límites inferior y superior, lo más estrechos que se pueda, y buscar que el 99% de los productos estén ahí en este intervalo. Para que estén ahí, ¿qué debe ocurrir? Debe haber un nivel de apuntalamiento así. O que, en otras palabras, que mi dispersión típica o estándar sea lo más baja posible. Y para lograr esto, ¿qué hay que hacer? Pues llevar a cabo procesos, mediciones en todo el proceso productivo para entregar unos productos de calidad. Voy a mirar qué otra pregunta surgió. Si van por encima no genera pérdidas, ¿cómo así? Si yo me paso del límite que estoy fijando, yo estoy perdiendo, como empresario estoy perdiendo. Si lo fijo por debajo, puede que yo esté ganando, porque le estoy entregando, si estamos hablando de cantidad, o sea, cuando yo estoy vendiendo cantidades, bien sea líquidos, granos, productos, en donde yo les estoy entregando a los consumidores cantidades.
champú, comida, bebida, todas estas mediciones que son en gramos, cuando yo le entrego menos, entre comillas, estoy ganando yo, pero me estoy arriesgando en un futuro a perder clientes o ganarme sanciones por incumplimiento de esa promesa de valor que le hago a mis consumidores o a mis clientes. Listo. Igual en la presentación, cuando la cuelgue, hay un video en donde se explica también este 6 Sigma, por si les parece un poco enredada mi explicación. Básicamente, el 6 Sigma lo que hace o lo que busca es que el nivel de producción o que la cantidad de productos que yo estoy entregando buenos sean del orden del 99.99%. En otras palabras, que por cada millón de productos que estoy generando, solamente 3 salgan defectuosos o que no estén cumpliendo con ese parámetro o esa promesa de valor que yo me estoy fijando. ¿Listo? Bien, este 6 Sigma no va solo, va acompañado de una metodología que se llama de Mike, que es un conjunto, una sigla en inglés para estos conceptos: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Al frente vemos los conceptos en inglés y qué es lo que se hace ahí con esta metodología de Mike. Definir, ahora se quedó pegado. Bien, el proceso de Mike lo vemos aquí. Yo tengo que definir qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo, o definir cuáles son las fallas en mi proceso. Yo debo estar constantemente midiendo esa falla que estoy detectando o los procesos productivos al interior de la organización. Analizo esos datos que he analizado. Analizar los datos lleva consigo determinar cuáles son las causas que me pueden estar generando estos problemas. Luego, ¿qué hago? Después de medir y analizar qué es lo que está pasando dentro de los procesos productivos, yo tengo que implementar procesos de mejora. Estos procesos de mejora no se hacen solos y yo debo estar constantemente midiendo y controlando que lo que yo estoy implementando acá efectivamente se esté haciendo. Entonces, de forma análoga o aquí paralela, perdón, encontramos algo que les voy a explicar dentro de 15 días, que es el diagrama espina de pescado o el diagrama causa-efecto. Entonces yo detecto las fallas que se puedan estar presentando en mis procesos productivos, las determino, las encuentro. Yo busco determinar cuáles son las razones por las cuales se están presentando estos problemas y busco la forma de darle solución o eliminar estas causas que me están generando los problemas. Entonces, esta metodología de Mike se resume básicamente en el ciclo de Deming, el ciclo PHBA. Es exactamente lo mismo. Planeamos, es básicamente lo mismo que definir. Planear, hacer, verificar y actuar. Aquí vemos una descripción más amplia de cada uno de los términos de la metodología de Mike. Entonces no voy a entrar a explicarlos por tema de tiempo, pero van a ustedes a encontrarlos en la presentación. Recuerden que esta presentación hace parte del segundo corte, entonces la van a encontrar en la unidad 2. Tan pronto termine este encuentro, hago el cargue respectivo de este material. Bien. Vamos ahora a mirar las diferentes herramientas para gestionar la calidad. Entonces, el primero de ellos, diagrama de Pareto, gráficos de control. Los demás no quiero detenerme aquí porque voy a explicar uno a uno. Algunos son más complejos que otros, otros son más sencillos. Ya muchos los conocemos, pero hacen parte de las actividades, de los procesos, los procedimientos que yo tengo que llevar a cabo en un proceso productivo si quiero ofrecer calidad. Básicamente con estas metodologías lo que se busca es que reducir los costos asociados. Fallas, estas fallas generan sobrecostos. ¿Por qué?
van a haber devoluciones. Si hay devoluciones, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Tengo que reintegrar el dinero que ya me habían pagado. Eso genera un sobrecosto financiero porque si ya invertí ese dinero, tengo que mirar de dónde saco para retribuir esa devolución. Si yo llevé el producto a un sitio, si lo despaché a través de cualquiera de mis canales de distribución, tengo que llevar a cabo un proceso inverso para reintegrar o recuperar esos productos defectuosos. Eso genera un sobrecosto logístico doble, porque llevé y tengo que volver a traer. Hay algunos productos que yo puedo llegar a desensamblar, desarmar y recuperar parte de los insumos, pero hay muchos productos que yo no puedo desensamblar o desarmar. Si ya se entregó y salió malo, se perdió por completo ese producto. Entonces, lo que se busca con el control de la medición es básicamente eso, reducir los costos. ¿Cómo hago para reducir esos costos? Determino cuáles son esos costos o esos posibles costos elevados que se puedan llegar a presentar para evitarlos. Se determina el porqué o la causa, así como analizamos hace un segundo en la metodología de Mike, determinamos cuáles son los orígenes o los motivos o causas de esas fallas, de esos problemas, y dentro de lo posible las elimino. En algunos casos no se puede eliminar. ¿Por qué no se puede eliminar? Porque es muy costoso eliminarlo o porque me toca aguantarme la falla. Ejemplo, si yo tengo una máquina demasiado costosa, pues si está generándome una falla, no puedo eliminar, no puedo desligarme de esa máquina, tengo que esperar para poder conseguir una nueva. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si no lo puedo eliminar, evitar esos problemas o esas causas que me generan esos problemas. Entonces, la primera metodología es el diagrama de Pareto. Así como la distribución normal, existe algo que se llama la ley de Pareto. Hay muchos fenómenos en la naturaleza que presentan un comportamiento que se rige o que podríamos decir está anclado, ligado a esta ley de Pareto, también denominada ley 80-20. Esta ley 80-20 me dice que el 80% de las fallas es causada u originada por el 20% de las causas. Entonces, atacando este 20%, pues soluciono el 80% de las fallas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero, anotar cuáles son las causas que me provocan los problemas. Luego, las pondero según el incidente. Luego las ordeno de mayor a menor. Obtengo las cifras absolutas y relativas a través de un cálculo porcentual y lo represento a través de una gráfica para poder analizarlo. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Una empresa que se dedica a la fabricación de chaquetas, de productos de talabartería, trabaja con cueros, está presentando una serie de devoluciones. El total de las devoluciones son 441. Entonces recuerden que se analizan las causas del problema. Entonces el problema son las devoluciones. ¿Y los problemas se deben a qué? Problemas o defectos en los forros, defectos en los tonos, defectos en el transporte, defectos en la piel, defectos en el patronaje, otros. ¿Sí? Aquí tenemos la frecuencia absoluta o el número de unidades que presentan esta falla en la forrería. Y miramos que el 60% de las devoluciones se debe a estos defectos en los forros. Analizamos la siguiente falla o la siguiente causa y vemos que hay una devolución de 89 unidades que corresponden al 20%. Entonces miremos, aquí el acumulado, aquí ya tenemos que el 80% de las fallas se están generando por un 20% de las causas. Si analizamos, aquí hay 10 causas, 2 equivale exactamente al 20%. Gráficamente lo vemos acá, el acumulado, defectos de forrería y defectos de tonos, aquí están
me están generando el 80% de las fallas, y esto es el 20% de... El 80% de las devoluciones en este caso están siendo generadas por el 20% de las causas, que en este caso son defectos de forrería y defectos de tonos. Entonces aquí estamos analizando las unidades producidas, pero en algunos casos el gerente financiero o el mismo gerente general dice: a mí no me interesa eso, yo quiero mirar la parte de los costos. Entonces, analizando los costos, aquí nuevamente encontramos los mismos valores, las unidades, y nos damos cuenta que si miramos los costos de las fallas, en este caso, si miramos aquí en esta tabla, estamos analizando únicamente las unidades. Aquí vamos a mirar los costos asociados de estos defectos. ¿Cuánto me cuestan a mí estos defectos? ¿Cuánto me cuestan a mí estas fallas o estos defectos? Entonces vemos que, financieramente hablando, lo que más me genera costo, o la falla que más me genera sobrecosto a mí, es la diferencia en tonos. Lo segundo es que deficiencias a causa del transporte. Aquí vemos lo que nos cuesta. Y defectos en la piel. Entonces, miramos porcentualmente en costos estos tres defectos y analizamos aquí, bueno, antes de tomar en cuenta este tercero, si tomamos en cuenta los dos, vemos que prácticamente se acerca al 80%. Nuevamente se cumple la ley de Pareto o la ley 80-20, que el 20% de las causas, o sea, estas dos, me están generando el 80% de los problemas. Entonces, como gerente yo tengo que analizar, por un lado, las unidades o el tema financiero, el tema de costos. Alguien dirá, pues es más importante la parte financiera porque es lo que me cuesta a mí. Entonces ataco, obviamente, esta parte. Pero ¿qué pasa si yo estoy descuidando los defectos en la forrería? Puede que a mí me cueste más las fallas en los tonos y las fallas en el transporte, pero al cliente se le está fallando en los forros o en un componente interno de lo que me están comprando. Entonces yo tengo que sopesar si ataco la parte financiera o si ataco esta parte. Obviamente el ideal es atacar todas las fallas, pero digamos así que por lo general se suele atacar la falla o el ruido que me esté generando en mayor cuantía. Entonces se ataca primero eso y después sí se van solucionando estos otros problemitas. Entonces en eso consiste el diagrama de Pareto. Luego vamos con los gráficos de control. Los gráficos de control es básicamente aplicar el análisis estadístico y llevarlo a unas tablas o unos gráficos que me permitan a mí observar en qué momento estoy fallando, en qué momento me estoy saliendo de los parámetros o de los intervalos que yo he indicado. Entonces aquí nuevamente entramos a hablar de esta herramienta 6 Sigma, pero hay otras más. Más adelante vamos a ver cuando hacemos uso de la estadística descriptiva, hacemos uso de los histogramas, incluso antes de llegar a analizar el total de la producción, porque es que la distribución normal únicamente aplica cuando estoy analizando un número grande de datos. ¿Qué pasa cuando yo analizo procesos o procedimientos pequeños en la línea de producción? Cuando yo analizo esos procesos pequeños, yo tengo que valerme de histogramas o medición puntual, en este caso, el uso de los histogramas. Por otra parte, los histogramas me permiten a mí tomar mediciones constantes. Aquí lo indica que es como una radiografía, como una captura de pantalla, una medición instantánea de qué es lo que está pasando en cada uno de los procedimientos. Entonces, una vez más, nos valemos de la estadística para controlar y generar cambios dentro del proceso productivo que me puedan estar generando fallas. Bien, otra metodología es la hoja de recogida de datos, que es básicamente observar, mirar qué es lo que está pasando dentro del proceso productivo, el tipo de distribución, lo que les indicaba, de qué forma se distribuye la ocurrencia de este tipo de fenómenos. Entonces, los que estén interesados en
trabajar o que ya estén trabajando en procesos productivos, tienen sí o sí que empezar a empaparse de los conceptos. La parte matemática lo dejamos a un lado porque vuelvo y repito, ya tenemos herramientas tecnológicas, la más básica es Excel, hay otras más, pero lo importante es manejar los conceptos. La parte del cálculo y que la derivada y todo esto está además, pues es bueno entender de dónde provienen esos cálculos, pero en la realidad no nos vamos a meter en esas esferas. La hoja de recogida de datos pues es básicamente tomar nota de qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo dentro del proceso productivo, pero tiene unas fallas y es quién lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer, eso genera un sobrecosto. La idea es aplicar estas metodologías de las que hablaba la sesión anterior, como el 5S, el Lean Manufacturing, que buscan que cada uno de los empleados sea propio de su proceso productivo y que no exista un control o un jefe que esté encima ahí indicándole o revisando qué es lo que está haciendo. Que él mismo sea capaz de autogestionarse para evitar estos sobrecostos o estos problemas que pueden llegar a acarrear la implementación de esta medida, recoger datos a través de hojas. Bien, hay otra metodología en donde se busca determinar básicamente el análisis de correlación. Lo que busca, es medir qué tanto puede llegar a afectar un cambio en una variable independiente a mi variable dependiente. Entonces, básicamente lo que se busca con esta metodología es determinar primero si existe relación y a través del cálculo de la correlación del método de mínimos cuadrados, regresión lineal, simple o múltiple, poder encontrar o predecir qué puede llegar a pasar con estas variables. Sí, Duan, eso hace parte del empoderamiento o empowerment. Listo, el análisis de correlación. Entonces, algunos ejemplos de variables correlacionadas. Las horas de estudio y la nota obtenida. La próxima semana se vienen los parciales para ustedes y ya que menciono el tema, yo les había indicado que iba a pensar si el parcial lo aplicábamos la próxima semana o si después. Yo creo que por la cantidad de tema puede llegar a ser perjudicial que sigamos avanzando en más temas. Por eso yo creo que lo mejor es apegarnos a los lineamientos de la universidad y hacer el parcial la próxima semana. Entonces, al finalizar, quien tenga dudas al respecto, las mencionamos. Entonces, estas dos variables tienen una relación directa. ¿Por qué se dice que tiene una relación directa? Porque si una aumenta, la otra también va a aumentar. También se dice que es directa cuando pasa lo opuesto. Bueno, por lo opuesto, hago referencia a que si una baja, la otra también baja. O sea, que presentan un comportamiento idéntico. Si una aumenta, la otra aumenta, o si disminuye, la otra también disminuye. Entonces, a mayor horas de estudio, la nota obtenida va a ser mayor. A menor horas de estudio, la nota obtenida también va a ser menor. Aquí decimos que la relación existente entre estas variables es directa. Comida ingerida y el peso que puedo llegar a tomar. A mayor cantidad de calorías ingeridas, lo más seguro es que aumente la cantidad de peso. Obviamente estos cálculos o estos análisis, cuando hacemos análisis de correlación, esto hace parte de un campo de la matemática y de la economía, de la estadística y la economía, que se llama econometría. Yo sé que a ustedes no les dan esa asignatura, pero los que vayan a seguir estudiando un posgrado, nivel de maestría, dentro de los campos de la economía, la administración de empresas, las finanzas, se van a tener que ver se van a tener que ver las caras con esta asignatura que se llama econometría. Entonces, en la econometría se analizan todas las variables, la correlación entre variables y la incidencia de muchas variables. Entonces, este es un ejemplo de ellos, de ese tipo de casos. Yo puedo comer muchas calorías, pero si hago ejercicio,
mi peso no va a variar. Yo puedo ingerir muchas calorías, pero mi biotipo, la naturaleza, mi genética, no va a hacer que yo suba de peso. Entonces, la econometría me permite analizar todas las variables que puedan estar en juego en un análisis de correlación de este estilo. Cigarrillos consumidos y la probabilidad de tener cáncer. Entonces, entre más cigarrillos consumo al día, mayor probabilidad tengo de tener cáncer. Volumen de producción y costos marginales. Bueno, los costos marginales, el concepto marginal se utiliza mucho en economía. No sé si su profesor Cueto o la profesora Rosalba, que creo que son los únicos que les dan las asignaturas de microeconomía y macroeconomía. No sé si vean las dos o solamente una. Se habla de algo que se llama marginal. Lo marginal hace referencia a la unidad adicional. ¿Qué tanto me aporta una unidad adicional? Entonces, si estamos hablando de costos marginales, los costos marginales hacen referencia a qué tanto se van a elevar a mí los costos totales por cada unidad producida adicional. Entonces, lo lógico es, cuando estoy en economías a escala, es que a mayor volumen de producción, los costos marginales sean menores. ¿Sí? O sea, por cada unidad adicional que yo vaya a producir, mis costos o mi aporte en los costos va a ser más bajo, porque hay una relación entre costos fijos y costos variables. Pero bueno, eso hace parte de otras esferas del conocimiento que no competen aquí en gestión de la calidad. Pero es interesante que ustedes lleguen a manejar estos temas. Bien, precio del artículo y los servicios asociados. El precio del artículo se va a elevar cuando los servicios asociados también son elevados. El costo de producción unitario y el costo fijo total. Si yo voy a producir más, el costo unitario puede que se incremente, puede que se reduzca, perdón, por lo que les decía hace un momento, las secas a escala. Entonces el costo fijo total puede que se mantenga, se eleve o se reduzca dependiendo de las condiciones. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de variables dependientes e independientes y de la correlación que puede haber entre una y otra. Entonces, a través del estudio o el análisis de la correlación, yo puedo llegar a predecir. Determino la relación causal entre dos variables. Dentro del análisis de correlación es importante determinar el nivel o grado de dependencia entre estas variables. O sea, qué tanto incide las horas de estudio con la nota obtenida. ¿Y eso cómo lo hago? A través del cálculo de esto, del coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, este coeficiente de correlación de Pearson me va a arrojar un número que va a ir desde -1 hasta 1. Entre más cerca esté a -1 o más cerca esté a 1, significará que las variables tienen una relación muy estrecha o perfecta. Entre más cerca estén a -1 o a 1. El signo que me va a indicar a mí si es una relación creciente o si es una relación decreciente. Eso es básicamente lo que me arroja este coeficiente de correlación. Aquí podemos ver dos variables en donde no se ve ningún tipo de correlación. Entonces, cuando yo hago el cálculo de este coeficiente, si las variables presentan este tipo de comportamiento, el resultado que me va a arrojar va a ser cercano a 0. Existen otros tipos de relaciones entre variables. Esta es una relación exponencial, esta es una relación cuadrática, esta también es exponencial, que se analiza a través de otro tipo de cálculos. Pero es importante identificarlos y mirar. Todos estos cálculos se pueden realizar en Excel. Entonces, lo primero que uno hace es determinar o diagramar, obtener un gráfico de dispersión de las variables, de la relación entre las variables, y con base a lo que podamos mirar, aplicar el estadístico correspondiente, de acuerdo a la función. Aquí decimos que es lineal, por eso se llama coeficiente, correlación o análisis de correlación lineal. Pero ya hay otros cálculos que
van a depender del comportamiento de las variables. Entonces, nuevamente, es la invitación a que los que estén interesados en estos temas profundicen o que se vayan preparando para ver más temas en estadística. Bien, la función de pérdida de Taguchi. Este señor Taguchi, en los años 80, básicamente encontró que no basta con fijar un límite superior y un límite inferior. Debe buscarse o debe mirarse las fallas o deben medirse las fallas en función del coste. Entonces este señor analizó lo siguiente. Aquí tenemos un límite inferior de un parámetro y aquí tenemos un límite superior de dicho parámetro. Entonces vamos a suponer que somos una fábrica de tornillos y que el largo de ese tornillo los estamos fabricando, o que el valor objetivo es 30 milímetros y fijamos un límite superior de 33 y un límite inferior de 27. Todo lo que esté por fuera es pérdida para mí, es una falla. Entonces, si estamos fabricando tornillos, todo lo que esté por fuera de esos límites debe entrar nuevamente al proceso productivo porque no los puedo vender. Este señor Taguchi dijo, un momento, no basta con fijar estos dos parámetros sino determinar cuáles son los costos. Y las pérdidas, o todos los productos que estén, por decir algo, un tornillo que mida 28, eso, aunque esté dentro de los límites que yo he fijado, eso representa un costo, y esos costos están representados o diagramados aquí, en esta función. Entonces este señor obtuvo una fórmula que es esta. Y esta fórmula básicamente lo que me permite a mí determinar es cuánto me cuesta a mí esa falla, o esas fallas, o esos productos que no están cumpliendo con la característica que yo he fijado. Entonces, vamos con un ejemplo. Bueno, aquí me dicen que queremos producir, o el parámetro que queremos cumplir es 30 unidades. Sin embargo, tomamos una medición y de esa medición nos están indicando que estamos desfasados en 5. O sea, que tomamos una muestra y las unidades están desfasadas en 5. Reemplazamos los valores en la fórmula y me dicen que por cada producto que esté fallando, los costos asociados son de 5. Entonces reemplazamos los valores en la fórmula y me dicen que de ese lote los costos asociados o los costos de esas fallas van a ser equivalentes a 125. Alguien dirá, bueno, ¿cómo así? O sea, el parámetro es 30. Yo tengo que cumplir ese parámetro. Estoy desfasado en 5. Si el coste de cada desfase es de 5, pues multiplico 5 por 5 y eso me da 25. No, la idea es determinar, y este señor ya lo hizo, por eso no hay que desgastarse buscando la causa, sino simplemente aplicar la fórmula. Lo que se hace es buscar cuáles son los costos que me pueden llegar a acarrear este desfase en términos generales, teniendo en cuenta los costos por unidad. Lo reemplazo y obtengo cuáles son los costos de la falla. Entonces, este cálculo se tiene que hacer con todos y cada uno de los parámetros que se midan en cada producto. Y si la empresa tiene un portafolio amplio de productos, entonces se imaginarán la cantidad de mediciones que habrá que hacer si lo que quiero es determinar cuáles son los costos asociados a las fallas que están dentro de un intervalo. Bien, ya casi terminamos. No se duerman. Bien, otras herramientas son las hojas de registro, que es básicamente fijar unos parámetros. Yo se lo entrego bien sea al empleado o a un supervisor, y es prácticamente chequear un checklist y determinar que se están cumpliendo los parámetros. Los estudios de precisión hacen referencia a controlar y calibrar las máquinas dentro del proceso productivo para determinar los costos de unir este cálculo de la
de la función de pérdida de Taguchi con las fallas que puedan estar siendo generadas por una máquina. En algunos casos se aplican encuestas no solamente al cliente, sino al operario. Entonces, se hacen uso de encuestas o entrevistas para medir el cumplimiento de la característica o la percepción que tiene el consumidor de la característica que le estoy prometiendo, mi promesa de valor. Y a nivel interno lo que hago es determinar cuáles son las fallas o las formas en las que puede estar realizando el trabajo del empleado o nuevos mecanismos de producción, o detectar cómo está haciendo el proceso el colaborador o el empleado, y determinar si es que en esos procedimientos lo está haciendo de forma adecuada, etcétera, etcétera. Entonces es básicamente tomar medición afuera con los clientes y con los empleados de los parámetros o el cumplimiento de las características para cumplir esa promesa de valor. Hacer uso de buzones, quejas, sugerencias y reclamos. Esto en algunos sitios es obligatorio que exista un buzón de sugerencias, quejas, reclamos, e incluso algunos ya se inventaron felicitaciones. Desafortunadamente el usuario no hace uso de esto, salvo cuando se ve afectado. Es importante, pero acarrea sobrecostos, pero es un mecanismo también para medir y controlar la calidad. Análisis de tendencias es básicamente hacer uso de mecanismos de predicción. El análisis de correlación me permite determinar o pronosticar qué es lo que puede llegar a ocurrir. Las tendencias hace referencia a analizando lo que hay, el histórico, puedo llegar a predecir en qué momento va a fallar o cuál va a ser la posible falla, o la cantidad o los costos, la cantidad o el volumen de unidades defectuosas, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos la herramienta de evaluación 360, que lo que busca es medir absolutamente por donde se pueda los parámetros de calidad. Entonces hay un control interno, hay un control externo, hay una medición constante a los empleados, se le entrevista constantemente o se mide o se observa constantemente al operario, al colaborador, para ver que efectivamente esté llevando a cabo los procesos que se le indicaron, o midiendo u observando las fallas que se puedan estar presentando. Y eso sería todo por el día de hoy.